En el Perú, en las últimas décadas, como los años 1982 y 1983, 1997 y 1998, y además recientemente, el año 2017, hemos tenido fenómenos del Niño, con importantes repercusiones tanto en el clima, en el medio ambiente y severos impactos socioeconómicos que realmente no hemos estado preparados. Hoy, este año 2023, estamos en otro año del Niño y pareciera que es un evento que no terminamos de comprender. A pesar de que su recurrencia es periódica, nos sigue encontrando desprevenidos y tomando acciones de última hora. El Niño ha ocurrido en el Perú desde épocas ancestrales. Por ejemplo, investigaciones arqueológicas señalan cambios drásticos atribuidos a este fenómeno en culturas tan antiguas como la cultura Lima en la costa central o la cultura Noche en la costa norte, lo cual resultó en situaciones dramáticas para los antiguos peruanos. Entonces, ¿qué nos dice nuestro pasado, la historia, la arqueología del fenómeno del Niño en el Perú? Y lo más importante, ¿qué lecciones deberíamos aprender para afrontar de la manera más preparada y efectiva las lluvias torrenciales, las sequías y otros cambios climáticos que se asocian al Niño? Hola, soy Patricio Valderrama, esto es Ciencia al Día y en este episodio vamos a conversar de cómo el Niño afectó el Perú antiguo. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Nos acompaña para el programa de hoy Ana Cecilia Mauricio, arqueóloga de la Universidad Nacional de Trujillo, máster en Ciencias y en Estudios del Clima y doctora en Geoarqueología en la Universidad de Maine de Estados Unidos. Ella es especialista en arqueología andina, paleoclima y en la relación entre la arqueología con el medio ambiente. Hola Cecilia, un enorme gusto tenerte. ¿Cómo estás, Patricio? Mucho gusto, encantada de estar aquí en tu programa. Gracias, primero gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo. Y bueno, vamos que estamos en un año muy especial, ¿no? Estamos en un año del Niño, es un año que trae todos los cambios que ya conocemos, no nos agarra preparados, no hemos aprendido las lecciones del pasado, pero sobre eso justamente te quería decir, ¿qué tan importante ha podido ser el fenómeno del Niño como un factor para las culturas antiguas, para los antiguos peruanos? Bueno, para serte sincera, los arqueólogos, las arqueólogas venimos investigando el Niño desde hace varias décadas atrás, particularmente desde la década del 80 empezó, digamos, el mayor interés a raíz del Niño del 82-83, que golpeó tan fuerte el Perú, Claro. empezó a ser más frecuente el estudio del fenómeno del Niño en arqueología. Desde ese entonces se han dado varios avances, conocimientos bastante importantes acerca del Niño en el antiguo Perú, pero igual poco a poco estamos los arqueólogos dándonos cuenta o tratando de entender todas las dimensiones que tuvo este fenómeno de la naturaleza tan presente y tan importante en toda la historia prehispánica y también en la historia actual, ¿no? La historia contemporánea del Perú. A lo largo de miles de años de presencia del Niño, porque las investigaciones que se han hecho al respecto indican que el Niño estuvo presente en la costa peruana desde al menos 17.000 años atrás. Eso 17.000. es exacto. Eso significa que desde que llegaron las primeras comunidades, los primeros grupos de seres humanos a poblar el territorio que ahora es el Perú, o la costa del Perú, desde ellos, los primeros peruanos, digamos, entre comillas, experimentaron el fenómeno que ahora conocemos como el Niño, hasta ahora, porque Wow. esta antigüedad es más antigua de cualquier evidencia humana en la costa del Perú. Entonces, a lo largo de este tiempo se han desarrollado en la costa y en todo el territorio peruano muchas sociedades, muchas culturas como las conocemos, ¿no? Con diferentes características, con diferentes, digamos, organización social, tecnología, etcétera, y todos ellos han experimentado de diferente manera, de acuerdo también a su cultura, ¿no? Y a su desarrollo, el fenómeno del Niño. Entonces, Wow. en la arqueología nos hemos dado cuenta que así como el fenómeno del Niño no es el mismo de un año a otro, ¿verdad? Uh-huh. Pues de un evento a otro no pasa lo mismo nunca. También todas las culturas experimentaron el niño de diferente manera y reaccionaron al niño también de diferente manera, ¿no?
Entonces, han habido, como tú bien dijiste en la introducción, cambios importantes que se han dado en coincidencia con un fenómeno del niño, ¿verdad? Como por ejemplo grandes sacrificios de niños en los chimú, ¿no? No me Que digas, o sea, fue, sacrificaban infantes, niños. sí, niños. Este es Uf, un hallazgo que se dio hace algunos años atrás en Huanchaco, ya. que se han encontrado cuerpos de cientos de niños que fueron sacrificados, junto con también llamas, en un momento determinado en donde llovió muchísimo, porque se registra evidencia de bastante lluvia y barro en esta Ujú, zona donde fueron enterrados estos cuerpos. Y no hay ningún otro fenómeno en la costa peruana que pueda dejar ese tipo de huella en un exacto, registro arqueológico que no sea una lluvia asociada al niño, ¿no? exacto. Eh, Hay que recordar a nuestros oyentes que la costa peruana, de hecho la costa sudamericana, es un desierto. Y la mayor exacto. característica de los desiertos es que no llueve. Uh Entonces, -huh. cuando llueve, deja su marca, deja un rastro, un registro, que puede ser desde la marca de las gotitas de agua que quedaron ahí marcadas, hasta depósitos de inundaciones, depósitos de huaicos, depósitos que al final los científicos pueden leer eso como si fueran hojas de un libro, ¿no? Y se puede datar y se puede conocer. ¿Qué, qué evidencias arqueológicas tenemos tú como especialista has podido ver y recabar que demuestren el impacto del niño en las antiguas civilizaciones peruanas, además de las de Chimú que nos has contado de los sacrificios? Creo que también hay restos de inundaciones en Caral, creo que también en Chanchán. Sí, esto se encuentra evidencia, sedimentos, digamos, ¿no? Uh -huh. Típicos de lluvias fuertes, de inundaciones, de cauces de ríos que se desbordan y dejando lodo en las inmediaciones, o huaicos, lo que conocemos como huaicos, tal Claro. cual como un huaico sucede ahora en la actualidad, también en el pasado. Pero es importante aclarar que para que algo se preserve en un sitio arqueológico a lo largo de cientos o miles de años, implica que estos eventos del niño fueron particularmente fuertes, ¿no? Claro, A lo largo de la historia se han dado muchos eventos del niño, algunos más fuertes que otros. Entonces, nosotros en arqueología prácticamente evidenciamos mucho más o identificamos mucho mejor y mucho más aquellos que son mucho más fuertes y que han tenido un gran impacto o que por alguna naturaleza se ha preservado un poco mejor su evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sitio de la Huaca de la Luna, parte del complejo Huacas de Moche, en Trujillo, este sitio sí. Moche muy importante, muy visitado por los turistas, se han encontrado evidencias de lluvias muy fuertes, depósitos de lodo asociados a que llovía tanto y que las lluvias afectaron tanto que fueron derritiendo el barro, que era el enlucido de las Claro. paredes, ¿no? Y acompañado de estos depósitos de barro que se acumulaban en diferentes plazas de este sitio, se sucedieron una serie de sacrificios de guerreros. Cuerpos de hombres Ya, jóvenes han sido encontrados, esqueletos de hombres jóvenes encontrados con evidencias de cortes en el cuello, ¿no? ya, Golpes en la pucha. cabeza, los cuerpos atados de manos, con las manos hacia atrás, ¿verdad? Escenas que aparecen también en la iconografía moche y que la arqueología las ha comprobado, ha verificado que existieron, ¿no? Y esto entonces se asocia también otra vez a un momento de lluvias muy fuertes, ¿no? Esto se parece, digamos, es como una reacción similar a los sacrificios chimú, ¿no? Pero este no fue el único tipo de reacciones de las sociedades antiguas, ¿no? Ujú. En el caso de los Lima, por ejemplo, contemporáneos con los Moche, pero en la costa central, los Moche en la costa norte, ¿verdad? Estos en la costa central, los Lima, tenemos evidencia de que hay inundaciones, lluvias en varios sitios, ¿no? De la época, y que por alguna razón aparente no encontramos sacrificios, no encontramos esa misma reacción, no encontramos sacrificios humanos, pero sí lo que encontramos es que posterior a ese impacto del niño, y muy cercano en el tiempo, digamos, los limas florecen, digamos. Mira, Parece que esto tienen un impacto positivo en ellos y agrandan su sistema de irrigación y empiezan ya. a crecer y a construir sitios más grandes y empieza una etapa de florecimiento importante de los limas, ¿no?
A diferencia de algunos sitios moche como la Huaca del Sol y la Luna, que aparentemente hay un problema con la élite gobernante, ¿no? Probablemente esta élite gobernante no hace frente bien a un fenómeno que es importante, que de repente tiene un impacto negativo en la población y por lo tanto tiene un precio político para esa élite gobernante, ¿no? Para el caso de los Lima, probablemente estamos hablando de un mejor manejo de la situación No me digas. en términos políticos y económicos, que les permite salir airosos de este momento y no solamente eso, sino crecer. Entonces, lo que vemos son reacciones diferentes de dos culturas contemporáneas que habitaron un mismo lugar, que es la costa peruana. Entonces, pero esto es como ahora, ¿no? El fenómeno del niño tiene, nosotros lo enfrentamos bien o mal, pero en relación a nuestra situación política, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver con la política y en lo mismo probablemente tuvo que ver en el pasado, ¿no? Cómo reaccionan y cómo estaban preparados los estados para hacer frente a un fenómeno, ¿no? Que los golpea a ambos de la misma manera. De la misma manera, pero tienen reacciones diferentes, ¿no? Ujú. Llegan a tener inclusive cómo florece una cultura respecto a otra frente al mismo fenómeno, porque fácilmente puede haber sido el mismo evento, una seguidilla de eventos muy seguidos. Ujú, exacto, Es, exacto. es tan común porque uno cuando lee en la literatura tiende a entender que en el pasado hubo muchos más fenómenos del niño, mucho más seguidos que los que hay ahora. ¿Es una percepción nada más? Porque, digamos, para el pasado lo vemos todo empaquetado, ¿no? Uno después de otro. ¿O es que realmente en tiempos anteriores pudo haber más eventos del niño? No, bueno, lo que indican las investigaciones arqueológicas, pero sobre todo paleoclimáticas que se han dado en la costa peruana, es que el niño tiene frecuencias y cambios en su comportamiento a lo largo de estos 17.000 y más años en donde ha estado presente. Entonces han Ujú. habido periodos en donde el niño ha sido aparentemente menos frecuente que otros. Hay Ya, un periodo que parece, por ejemplo, entre hace 9.000 y 6.000 años, que casi no se reporta o casi no se registra lo que podemos entender como un evento del niño, o es un silencio en la ocurrencia del niño, o se dan niños muy poco, muy débiles, digamos, que y no muy dejan poco registro. frecuentes, que no hay registro. Ujú. A partir de 6.000 empieza a aumentar su frecuencia y a aumentar su intensidad a partir de 6.000 años atrás. Esto coincide con que en la costa peruana empiezan a desarrollarse estas sociedades que nosotros vamos a llamar sociedades complejas, el inicio de la civilización, el inicio Ya, de las sociedades que van a construir sitios monumentales como los que van a ser, por ejemplo, Caral u otros claro. sitios similares, ¿no? Pero hacia esto, digamos, el niño se reactiva de alguna manera hace 6.000 años y empieza a ser más frecuente, más intenso, y hace 3.000 años atrás se registra un cambio nuevamente en la frecuencia y en la intensidad del niño, volviéndose más frecuente y más intenso. Ujú. Esto Sí. coincide con el final de todas esas sociedades que habían florecido antes, que habían construido los primeros sitios monumentales en la costa, como Caral, por ejemplo, ¿no? Y ese aumento continúa con un ritmo que más o menos es parecido al que tenemos ahora, pero hay momentos aparentemente en donde se registran eventos fuertes, no, digamos, no más intensos de lo que conocemos históricamente y tampoco más frecuentes. Lo que sí indican las últimas investigaciones paleoclimáticas o climatológicas en general es que el calentamiento global está haciendo que el niño se vuelva cada vez más frecuente y probablemente sea más intenso en los años que vienen, ¿no? Sí, claro. Sí, si comparamos los grandes eventos del niño que hemos tenido en el pasado, por ejemplo, el del 97, 98 o el del 82, 83, ¿tú crees que estos hayan dejado rastros arqueológicos que un colega tuyo en el futuro los pueda identificar? Probablemente sí, si es que no son removidos, ¿no? Si es que Claro. estos depósitos no son removidos o no son arrasados por un evento más fuerte. Ujú. Eso también encontramos cuando hacemos estudios en sitios arqueológicos, ¿no? Es que muchas veces los registros se van a borrar cuando viene un evento más fuerte. Sí. Entonces,
Por ejemplo, yo participé de una investigación que se hizo sobre el niño multivalle, que incluía el Valle de Chicama, y justo cuando hacíamos esa investigación ocurrió el niño del 2017. Entonces, Ya. nosotros el año anterior habíamos dejado unas marcas en unas quebradas del Valle de Chicama para ver cuánto sedimento se acumulaba con un solo evento del niño, ¿no? Porque pensábamos que los eventos del niño van a dejar un tipo de sedimento en particular, de repente grava y posteriormente algo más fino como arcilla, y esto indica un evento del niño. Y así Ujú. podíamos utilizar un modelo de depósito para utilizarlo en otras investigaciones. Pero cuando fuimos después del niño del 2017 a ver todos estos lugares, nos encontramos de que cada quebrada en donde habíamos estado, habían depósitos de diferente naturaleza. En algunos Claro. había muchos depósitos que no permitía identificar un evento del niño claramente, parecían 5, en Ujú. otros no había nada del mismo valle. Entonces es difícil, ¿no? Es complicado muchas veces entender cómo se va a comportar un niño en relación al otro, ¿no? Y también que a veces viene un depósito mayor, más grande, que va a borrar toda la evidencia anterior, ¿no? Entonces vamos reconstruyendo con, digamos, piezas del rompecabezas, pero siempre nos van a faltar algunas, ¿no? Tratamos de tener la mejor escena lo más completo posible, pero es complicado, ¿no? No se puede tener Claro, siempre sí. todo el detalle de registros. En, a ver, en fiestas patrias de este año, sí, claro, en fiestas patrias de este año, yo conocí Caral por primera vez. Fui a la ciudadela de Caral, hermoso el valle y todo eso. El recorrido por el centro arqueológico también impresionante. Nos tocó un guía que era un capísimo, el hombre. Te contaba la historia como si él hubiera vivido. Él era un Caral más, pero cuando llegamos al centro del complejo, se ve muy claramente cómo este ha sido, pues, partido, ha sido afectado por uno o varios depósitos de huaicos, ¿no? Por uno de varios depósitos de huaicos. Es posible que uno o varios eventos del niño pueda condicionar la existencia de una cultura, de una civilización como tal? Eh, lo que, digamos que a causar su fin. Sí, más o menos así. No, no quise usar la palabra su final porque eso habla de, digamos, de extinción, ¿no? De que todos se mueren y eso en realidad no es así, sino que, Claro. Sí, la respuesta es sí y no, en realidad, ya, ¿no? Eh, no tenemos ninguna evidencia de que una sociedad de la costa peruana haya sucumbido, digamos, o haya ujú, desaparecido, o haya desaparecido el sistema, la élite gobernante que tenía esas características, ¿no? A los cuales le llamamos cultura, claro, a raíz de un evento del niño. Eso no quiere decir que no hayan sufrido. O sea, es como ahora, ¿no? Hay de todo, ¿no? Tenemos ejemplos en donde las sociedades sufren y sufren daños en sus casas, en sus campos de cultivo, etcétera, en sus relaciones políticas, ¿verdad? En cómo claro, se ven los líderes frente al pueblo, si es que saben o no reaccionar, ¿verdad? Cómo reaccionan, parte de su reacción es hacer rituales de sacrificio, pero no solamente eso, seguramente otro tipo de actividad para hacer frente a un fenómeno. Otros tienen alianzas con grupos de la sierra que les permiten proveer a la sociedad de alimentos mientras que hay problemas de abastecimiento en la costa, ¿verdad? wow, Entonces, hay de todo, hay ejemplos de éxito, hay ejemplos de supervivencia, hay ejemplos en donde este impacto causó un cambio probablemente en quien gobernaba en ese momento, pero no tenemos evidencia de que tras un evento del niño las poblaciones hayan sucumbido completamente, ¿no? ya, claro, Porque estamos hablando de regímenes prácticamente, ¿no? Es como imaginar que en el pasado prehispánico el Perú era un territorio ocupado en diferentes momentos por lo que llamamos ahora diferentes naciones, diferentes países, ¿no? Imagínate que los moches sean un país, ¿no? ujú, Como somos ahora el Perú, los limas sean otros, como es Chile, ¿no? Están conviviendo en un mismo lugar y estos países o sociedades antiguas han tenido una historia de existencia de cientos de años. Los claro, moche tienen 600 años de historia.
Nosotros con las justas Pucha. tenemos 200 años de república, Sí, ¿no? claro, Y claro. no estamos seguros si vamos a sobrevivir mucho más, ¿no? O sea, cada Como vamos, bien cierto difícil. tiempo, exactamente, cada cierto tiempo nos cuestionamos nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, imagínate estos pueblos que han vivido 600 años, han pasado de todo, ¿verdad? Claro, Entonces han pasado cosas buenas, cosas malas, pugnas por el poder, como ahora, ¿no? Lo que pasa es que a veces nosotros, como no tenemos mucha información, y esto es culpa también de los arqueólogos y las arqueólogas, de que no comunicamos mucho nuestros resultados, vemos a las culturas del Perú antiguo como objetos de museo, ¿verdad? ya. No tienen el carácter humano, real, que tienen la sociedad, o digamos, los países, los pueblos presentes, ¿no? De la actualidad, pero ellos experimentaron las cosas que también nosotros experimentamos, épocas buenas, épocas malas, épocas difíciles, épocas de auge, épocas de declive, ¿verdad? Los Wari, por ejemplo, que llegaron a expandirse por una amplia región del territorio peruano hasta que llegan a su fin, ¿verdad? Pero cuando llegan a su fin, probablemente es por muchas razones combinadas, ¿no? Entre ellas puede ser el niño, pero también una élite que de repente ya viene debilitada, una pugna por el Ujú. poder de otro grupo, ¿no? Una economía débil de repente o gobernantes que no saben hacer frente a no tienen la capacidad política, económica para hacerle frente a un fenómeno como ¿no? Lo que nos Sí, pasa claro. ahora a veces, ¿no? Nos pasa ahora, vaya que nos pasa ahora. No, y algo que es bien interesante, que yo cuando lo leí me quedé encantado, es que cómo tenemos que visualizar la línea del tiempo, ¿no? Porque a veces en el colegio, generalmente, que es el primer contacto que tenemos con la historia antigua del Perú, te ponen, pues sí, pues los pre-incas, ¿no? Los incas, ¿no? De ahí comenzó la república, ¿no? Pero por ejemplo, solamente la cultura moche se desarrolló por 600 años. La cultura Lima creo que también, ¿no? Una cantidad de años similar, ¿no? Entonces, y muy bien tú lo has dicho, nosotros como república solamente tenemos 200 años, o sea, nos falta 4 veces o 3 veces más para alcanzar el tiempo que tuvieron los moche, ¿no? Y leí una comparación del antiguo Egipto, ¿no? Que cuando Cleopatra fue faraona, fue gobernante, las pirámides ya eran recontra antiguas, ¿no? O sea, eran un monumento súper antiguo y de hecho en la línea del tiempo a Cleopatra la ponen más cerca de que el hombre llegase a la luna que de la construcción de sus propias pirámides, ¿no? Porque eso ocurrió creo que 1000 años antes que ella, ¿no? Fue muchísimo tiempo. Igual pasa en el Perú, ¿no? La distancia entre los Caral y los Moche y los Incas es una cantidad de años enorme, ¿no? Es una cantidad, y nosotros, mira, o sea, hablamos de 4 décadas, 3 niños, y imagínate 600 años de este tipo de eventos, ¿no? Exacto, exacto. La presencia humana en el Perú, en lo que ahora es el Perú, tiene 14.000 años o por lo menos 14.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, nuestra línea de tiempo, ¿no? Es bastante larga y Claro, lo que hace la arqueología es dar a conocer esa parte que es la mayor parte de la historia de lo que ahora es el Perú, ¿verdad? Todos estos miles de años que se tienen que sumar a los años que tenemos como república, ¿no? Después o de la colonia hacia adelante, no sé, que son los periodos históricos que a veces nosotros hacemos como una disociación, ¿no? Ya que no, las poblaciones de aquí no tenían documentos escritos, ¿no? Se ha ido sabiendo de estas poblaciones gracias a la arqueología, ¿no? claro. Principalmente, y tratando de reconstruir todos estos ejemplos, todas estas sociedades que se desarrollaron en el territorio peruano. Pero sí, la historia es profunda, es diversa también, ¿no? Es milenaria, y como es milenaria, esto también le da a los pueblos una sabiduría bastante Exacto. importante, ¿no? Que se acumula, que es acumulativa y que es pasada de generación en generación. Y también nosotros tenemos una diferencia importante en relación a las sociedades del pasado, porque nosotros ahora vivimos un poco desconectados de la naturaleza, ¿verdad? Nosotros Ujú. para comer no necesitamos sembrar nuestros Claro, alimentos, ni criar a nuestros animales, ¿verdad?
ni ver de dónde va a salir el agua, ni cargar el agua, ni nada. Estamos desvinculados, ¿no? Hasta nosotros podemos meter dinero, un dinero en una máquina, apretamos un botón y nos sale algo para comer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, en cambio, en el pasado la gente estaba más relacionada con su entorno natural, su entorno medioambiental. Entonces desarrollaban un conocimiento profundo de su entorno, de la naturaleza, y esto incluye a los fenómenos naturales como el niño, ¿no? Que además todas las generaciones lo sabían, al menos que los que vivían en la costa, pero también los que vivían en la sierra, porque cuando hay un fenómeno del niño en la costa, en la sierra hay una sequía muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera todas las poblaciones iban desarrollando conocimientos que se acumulaban y que pasaban de una generación a otra, ¿no? Conocimientos que son que probadamente certeros, ¿no? Porque muchas poblaciones costeras también hicieron frente, no solamente digamos, acciones políticas, sino con actividades concretas como construcciones de contención, de mitigación para fenómenos del niño, por ejemplo, para las lluvias fuertes. Eso, tenemos evidencia de eso en los sitios arqueológicos, ¿no? Ujú. Que las poblaciones tuvieron también acciones de mitigación, ¿no? De prevención de desbordes, de mitigación contra las quebradas que se activaban, ¿no? Para proteger sus sitios, para proteger sus campos de cultivo, etcétera, ¿no? Eso es algo que también podemos rescatar, ¿no? Y tener en cuenta para el presente. Sí, sin duda. ¿Qué acción de prevención, de gestión del riesgo tú recuerdas más de una civilización antigua? Una en específico. Por ejemplo, en la zona donde yo investigo, que es en el Valle de Chao, hemos Ya, encontrado en alrededor de sitios arqueológicos diques de contención mira, que protegen sitios que están construidos en las laderas de los cerros y ya, que también están en las partes bajas de las quebradas, en las partes bajas de las laderas de los cerros, ¿no? Que muchos de ellos tienen evidencia de que han contenido depósitos de lluvias, ¿no? De aluviones, y justamente cuando tú los analizas con fotografía aérea o con Google Earth incluso, tú ves que las partes del sitio relacionadas a esos diques de contención son las que se han preservado. Y son los que se han ya. preservado hasta ahora, ¿no? En el tiempo, o sea, son efectivas, ¿no? Lo pusieron en Y el lugar preciso. exactamente, seguramente, pero también por un proceso obviamente, de aprendizaje, ¿no? De saber por dónde, de saber cómo tenía que hacerse, qué tamaño hay que construir estos diques, ¿no? Dónde ponerlos, etcétera, ¿no? Ah, mira, qué interesante, qué interesante. Creo que también había un ejemplo parecido en Caral, ¿no? Donde a la entrada de la quebrada hay una especie de muro, creo que intentaron contener la furia de las aguas que bajaban. Sí, sí, sí. Esto debe estar en todos los valles de la costa peruana en Sí, diferentes claro. momentos, ¿no? Pero la arqueología ha empezado a registrarlos, a identificarlos recién desde hace poco, ¿no? Y lo más, o bueno, una de las cosas más interesantes es que este tipo de planes de mitigación o de acciones de mitigación pueden servirnos a nosotros en el presente porque fueron hechas con material local, Ya. fueron hechos por poblaciones pequeñas, Ujú. son factibles de ser hechas por grupos organizados a nivel comunal, o sea, no necesitas un estado o una entidad enorme para construir este tipo de infraestructura, digamos. Entonces, los pueblos, las comunidades que pueden ser afectadas por este tipo de fenómenos pueden aplicar lo mismo en sus comunidades ahora y probar qué tal les va, ¿no? Porque Sí, además, claro. digamos, no son costosos y pueden ser hechos por grupos humanos que no son muy grandes y con tecnologías al alcance de todos. Al alcance de todo, sí, claro. Y eso que hay que considerar que para las culturas antiguas, el principal material de construcción era el barro, ¿no? Era lo que más tenemos en la costa, en comparación con, no sé, los incas o alguna otra cultura andina, que ellos sí tenían mucha más la piedra, ¿no? La caliza, lo que la podían labrar. En la costa se construía mayoritariamente con barro, ¿no? Y eso tuvo sus o sea, las lluvias del Niño tuvo impacto directo sobre las construcciones.
Claro, sí, sí, sí. Sobre todo, claro, con el adobe, las Ujú. grandes huacas de los Moche, de los Lima, de los Lambayeque, de los Chimú, están hechas con adobe principalmente, ¿no? La piedra también la usan, digamos, pero las grandes edificios son hechos con barro, ¿no? Con los adobes. Y claro, hay que cuidarlos cuando llueve, ¿no? Entonces hay que tener algún tipo de cuidado con esta arquitectura, pero ahora lo que pasa con las huacas es que están descubiertas, pues, ¿no? Claro. Que en la antigüedad no eran así, pues probablemente todas tenían una cubierta, ¿no? Y eran mantenidas constantemente, eran cuidados, mantenidos, como quien cuida su casa, pues, y la mantiene y la Lógico. prepara para las lluvias, ¿no? Ahora, cuando llueven, una de las cosas que más se afectan también son los sitios arqueológicos en la costa, ¿no? Ujú. Porque muchos de ellos están desprotegidos, ¿no? Están abandonados algunos o no hay el presupuesto o no se ha invertido lo suficiente como para proteger, hacer todos los sistemas que se tienen que hacer, las acciones que se tienen que hacer para cubrirlas, ¿no? Bueno, más o menos lo que pasó un poquito en Cuelap, ¿no? Una estructura tan antigua que colapsa por distintas partes. Y yo conversé con un arqueólogo, Constante se llama, que trabaja en Cuelap, y yo le preguntaba, oye, ¿en el pasado estas paredes se caían también? Y me dice, probablemente no. Yo le decía, ¿por qué? Porque tenían techo, ¿no? O sea, estaban protegidas, tenían techo contra la lluvia que impide que el agua infiltre y al final remoje la base de la columna de la pared y esta colapse, ¿no? Machu Picchu también tenía techos, ¿no? No es como lo conocemos ahora, ¿no? Pero mira, qué interesante todo lo que nos estás contando. Una pregunta, que quizás me estoy saliendo un poquito del tema, ¿cómo es que se forma una cultura? ¿Cómo es que llegamos a, bacán, sabemos la cultura moche, eso, es que el grupo de gente se junte en un sitio y dice, ¿saben qué, muchachos? A partir de ahora somos los moches, ¿no? O cómo es que se determina, imagínate que sería así, ¿no? Mucho gusto, a partir de ahora somos los chavín. ¿Cómo es que se llega a nosotros en arqueología a entender qué es una cultura? Bueno, es una buena pregunta. Todo lo que nosotros conocemos como culturas comúnmente en el Perú, debemos aclarar que son culturas arqueológicas. O sea, son los Mm. arqueólogos, le han puesto la cultura o la sociedad moche, los Lima, no sé qué, etcétera, Claro. por el lugar principal. El nombre viene siempre, es un topónimo, ¿no? Por el lugar donde se encuentran las primeras evidencias sobre esta sociedad, ¿no? Entonces nosotros en arqueología lo que hacemos es que cuando se encuentra la repetición de un conjunto de materiales, como cerámica, textiles, metales, entierros, arquitectura, que se parecen entre sí, ¿no? Que se parecen entre ellos, que tienen cosas comunes y además, dependiendo de la región donde se expande, donde se encuentran todos estos materiales comunes, les llamamos a todos ellos un territorio cultural y les Ya. ponemos, se le pone el nombre, ¿no? De los moches, ¿no? No sabemos si ellos se identificaban como moche o no, seguramente tenían otro tipo de término para identificarse a ellos mismos, ¿no? Pero es, van a tener todos ellos prácticas culturales en común, ¿no? Probablemente una misma lengua, muy probablemente una misma religión, pero también hay que tener presente que todos estos símbolos que nosotros asociamos con los moche, los incas, ¿no? Son símbolos de la élite gobernante, del grupo que gobierna. Son los símbolos de las personas que están en el poder, ¿verdad? Y cuando caen esos grupos de gente, ¿no? Ujú. Ese poder es cuando nosotros llamamos la desaparición de esa cultura, ¿verdad? Claro. Pero la gente que era parte de esa cultura, de ese grupo humano, sigue existiendo. Ujú. Y cuando cae o decae esa organización sociopolítica, económica, religiosa, etcétera, la que llamamos Inca, Moche, Lima, ¿no? A la vez van a estar apareciendo otros grupos, ¿no? A los que vamos a llamar de repente los Chimú, etcétera, ¿no? Entonces es la historia de la humanidad, un grupo, ¿no? Un grupo Claro. cultural que aparece, muchos de ellos o algunos de ellos van a tener un florecimiento particular, ¿no? Los incas, los chavín, los huari, por ejemplo, y luego van a ir decayendo, ¿verdad? El decaimiento puede ser, como te dije, por múltiples razones, ¿no? Puede ser asociado también a guerras, a episodios violentos,
pero generalmente es multirazón, digamos. Hay muchas razones que entran a tallar cuando va decayendo el poder o la popularidad de un grupo en particular, ¿no? Y a la par vemos que surge otro. Así es la vida, la historia de la humanidad. Así funciona, ¿no? Cecilia, ¿cuáles crees que son los principales desafíos de estudiar el impacto de los fenómenos del Niño en un contexto arqueológico, principalmente en el Perú? Uy, múltiples. Uno de orden financiero, por ejemplo, ¿no? Claro. La investigación arqueológica es muy poco financiada en el Perú. Nosotros tenemos en el Perú un organismo importante de financiamiento de investigación que es el CONCITEC, ¿verdad? Ujú. Pero que no financia directamente investigaciones arqueológicas, a pesar de que la arqueología tiene, digamos, ha dado mucho a la investigación del Perú. Sí, Todos claro. los descubrimientos científicos, ¿no? que se han dado en relación a la arqueología, ¿no? Entonces, por ahí hay una dificultad que es básica, ¿no? De tener Ujú. financiamiento para poder desarrollar investigaciones arqueológicas. ¿Por qué? Porque la arqueología no es solamente ir a excavar un sitio. O sea, no es que vas con un grupo de gente y vas y te sientas con un badilejo y un balde a excavar. La A buscar. arqueología, claro, la arqueología es costosa de alguna manera, no más que otras Claro. ciencias tal vez, pero cuesta, porque una vez que has hecho la excavación, después viene el análisis de todos estos materiales, ¿no? Que pueden ser muy complejos. Perdóname, mi perrito, perdón, No, no perdón, importa. es mi perrito que está ladrando, perdón. No, sigamos, no hay problema. ¿Sí? Sí, Ya. Bueno, entonces el financiamiento es importante porque sin financiamiento no llegas a resultados, digamos, válidos. ujú, Entonces, para hacer arqueología que se relaciona con paleoclima, con el niño, etcétera, necesitas una serie de financiamientos o dinero o financiamiento que te permita hacer una serie de análisis, ¿no? Con los sí, materiales que por has supuesto. excavado. Y es siempre un trabajo entre profesionales de diferentes carreras. Por ejemplo, yo que soy profesora en la Universidad Católica, yo trabajo siempre en colaboración con ingenieros, ¿no? Ujú. Ingenieros geólogos, ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, arqueólogos, geoarqueólogos, es un equipo que siempre es multidisciplinario, ¿no? Entonces, eso necesita un financiamiento particular también, ¿no? Por otro lado, para también asegurar la continuidad o el desarrollo de las investigaciones, necesitamos asegurar la protección de los sitios arqueológicos. Y eso es un problema que Protegerlos. todavía tenemos muy Sí. grande en el Perú. Entonces, eso es algo que le compete directamente al Ministerio de Cultura, ¿no? Y le compete porque ellos son el ente encargado de la protección, ¿no? Y el cuidado, la protección, el acondicionamiento de los sitios arqueológicos. Y en el contexto actual nosotros miramos con mucha preocupación los arqueólogos y nos hemos pronunciado en respecto, diversos tipos de arqueólogos, sobre las acciones que han ido desarrollando el Ministerio de Cultura en la actualidad, dejando o tomando acciones que podrían poner en peligro la protección de muchos sitios. Entonces, no podemos hacer nada si es que no tenemos sitios arqueológicos, ¿no? Ujú. Entonces, Claro, imagínate qué sería el Perú, qué seríamos nosotros si no tuviéramos Machu Picchu. muy ¿Qué difícil, ¿ah? seríamos, ¿Qué seríamos sin Caral? ¿Qué seríamos sin Chan Chan? ¿Verdad? ¿Qué seríamos sin las líneas de Nazca? Sí, ¿Cómo cambiaríamos nosotros como nación, como población, nuestra identidad? Hay que ponernos a pensar qué seríamos. Siempre en clases que yo tengo de estudios generales con chicos y chicas que no van a ser arqueólogos, yo les planteo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos cambiaría a nosotros no tener nuestros principales símbolos culturales? sí, ¿Qué claro. seríamos? Es, No, es, sería terrible. Sí, claro. es importante el impacto que Sí, causaría esto, ¿no? Y esto es para reflexionar sobre la importancia de los sitios arqueológicos y el patrimonio arqueológico que tenemos, ¿no? Tenemos un legado, un patrimonio arqueológico que es de los más ricos y variados que hay en el mundo. Y eso es una bendición, pero a la vez también es una responsabilidad, ¿no? Que tenemos todos, pero principalmente los entes que están encargados de velar por su protección. Tenemos que proteger esos sitios y asegurar que este legado histórico que tiene tanto conocimiento, tanta ciencia, tanto que darle al Perú, permanezca, ¿no? Y quede todavía para el futuro, ¿no?
es como preocuparnos por, no sé, pues por preservar nuestras áreas naturales también, ¿no? Una Es cosa muy igualito, similar. claro. Ujú. Es como preservar nuestra agua, nuestros ríos, Exacto, nuestras lagunas. exacto. Es tan importante como eso, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Wow, wow, Cecilia, qué importante lo que nos has comentado y cómo esta conversación nos enseña desde cómo los antiguos peruanos ya hemos venido lidiando sobre los efectos del niño. No es algo nuevo, es algo que de hecho nosotros somos los últimos en sufrirlo, no los primeros, no somos los últimos en esta cadena de vida y en esta cadena de experiencias, pero sobre todo cómo es que los antiguos peruanos han aprendido a afrontarlos, ¿no? Han hecho diques, han hecho estructuras de seguridad, finalmente hasta de repente se han mudado, ¿no? Han aprendido, ¿tú qué opinas de que la cultura inca fue el gran extracto, el gran concentrado del aprendizaje de las culturas que vinieron antes que ellos? ¿Tú qué opinas de eso? Que por eso los incas no construían en el fondo de las quebradas, construían en las partes altas y en la agricultura, en la hidráulica, en todo. Sí, o sea, de todas maneras tiene sentido eso que se dice sobre los incas, ¿no? Porque como hemos venido conversando, en el Perú se desarrolló mucho conocimiento, Uh -huh. ¿no? Y este conocimiento fue acumulativo y fue pasado de generación en generación. ¿No? De cultura en cultura. Entonces, no es como a nosotros ahora acostumbramos, ¿no? Alguien que llega nuevo a ocupar un lugar, un puesto, lo que sea, borra todo lo anterior, ¿no? Y porque Todo, quiere poner su huella, ¿no? Equivocadamente, ¿no? Y, por y, supuesto. y, y además, bueno, por múltiples razones, ¿no? Hemos cambiado mucho culturalmente en relación al pasado. No es que hay que idealizar el pasado, no lo estoy diciendo, sino que es bueno tomar en cuenta lo que pasó antes para Exacto. aprender, para sumarlo a nuestra historia, ¿no? Y para comprendernos mejor como nación, como país, ¿no? Cuando nosotros agregamos esa parte de nuestra historia, que es la parte prehispánica, lo que le damos es una mayor profundidad a nuestro entendimiento de nosotros mismos, ¿no? Entender por qué somos un país pluricultural, ¿no? Por qué Exacto. somos un país tan diverso, ¿verdad? Y que a pesar de todo estamos tratando de construir esto como un solo país, ¿no? A pesar de que somos tan diversos culturalmente, ¿no? Entonces, es verdad que las sociedades del pasado supieron acumular esos conocimientos, asimilar lo que funciona, ¿no? Y a veces mejorarlo, ¿no? En otros casos no les funcionó muy bien, ¿no? Y eso también incluye a los fenómenos naturales, ¿no? Por supuesto. Entonces, que fueron, como habíamos venido conversando, en algunos casos afrontados exitosamente, en otros casos con mayor dificultad, ¿verdad? Hay de todo y creo que de todos los ejemplos podemos aprender un poquito. Una cosita que me Eso. gustaría comentar, por ejemplo, Claro. es que nosotros hicimos una investigación hace tiempo en la zona donde yo trabajo, que es un complejo arqueológico que tiene varios sitios en el Valle de Chao, y encontramos unos adobes muy antiguos en esta zona. Ya. Y era una construcción que se había hecho completamente hecha de adobes, varios como cuartos que sirvieron para hacer ceremonias, agrupación de gente, ¿verdad? Un edificio hecho de adobes. Y estos adobes tienen aproximadamente 5.300 años de antigüedad, pero nos dimos cuenta de que eran hechos solamente de arcilla, de depósitos de arcilla. Entonces, hicimos una serie de análisis, ¿no? En laboratorio, etcétera, con ingenieros, sedimentólogos, etcétera, y nos dimos cuenta que esos adobes habían sido cortados de forma rectangular de un depósito de inundación del lecho de un río en la desembocadura de un río. Ya. Entonces, pensábamos, ¿qué pasa? ¿Qué debió haber pasado para que un río deposite en la desembocadura tanta cantidad de lodo? Uh -huh. ¿No? Y esto se asocia otra vez con el niño. Nosotros Claro. fuimos a la desembocadura del río Chao y encontramos depósitos muy parecidos, casi idénticos, Uh y -huh. que habían sido dejados por el niño del año 2017. Y Imagínate. entonces publicamos esto en una revista internacional, en PNAS, y es la relación entre el fenómeno del niño y prácticamente la invención de la técnica constructiva con el adobe. No Esto me era digas.
es como, le da digamos, una dimensión también diferente a un fenómeno como el niño, ¿no? Por Es supuesto. el aprovechamiento, en este caso, para inventar o desarrollar un material constructivo que va a ser determinante para las sociedades de la costa peruana, que luego, más adelante, mucho más adelante en el tiempo, van a utilizar el adobe como elemento constructivo principal, ¿verdad? Sí, Esto se claro. asocia al niño. Wow, o sea, tenemos y conocemos el adobe gracias a un fenómeno del niño. Así es, ¿no? Es lo Wow. que nosotros hemos registrado, ¿no? Que la construcción entera, se pudo hacer una construcción entera de adobe gracias a un depósito del niño. Lo cierto es que sí que las poblaciones antes habían estado experimentando con la arcilla, ¿verdad? Ujú. Sabían de sus características plásticas y todo, pero no es hasta que viene un fenómeno del niño, una inundación grande del niño que deja todos estos depósitos de barro, de arcilla ¿Ya? en el lecho del río, que empiezan a utilizar esto como un material constructivo. Claro, porque además el mismo huaico, digamos así, te mezcla pues la arena con la arcilla, le pone de repente algunos escombros, unas ramas adentro y lo hace más duro, más consistente. Sí, en este caso es como el inicio de lo que más adelante ya va a ser el adobe, ¿no? El adobe que se va a masificar más adelante, ¡Wow! con unas transformaciones también en su composición, ¿no? Espectacular, espectacular. Cecilia, nos ha quedado cortísimo el tiempo. Muchísimas gracias. Oye, me he quedado mal con lo último que me has contado, ¿ah? De que gracias a un el niño hemos podido desarrollar la técnica de construcción del adobe. Qué espectacular, Cecilia. Muchísimas gracias. Y bueno, tus palabras finales para terminar. Y sobre todo, ¿qué tenemos que aprender de las culturas antiguas para prevenir no este niño que ya lo tenemos encima, sino a los siguientes que vengan? Bueno, bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, ha estado muy interesante, todas las preguntas, muy, muy entretenido también. Espero yo haber aclarado algunas cosas, ¿no? Porque a veces es difícil Muchísimo. comunicarse, ¿no? De la arqueología para la gente. En relación al fenómeno del niño, creo que la lección que nos deja el pasado es que para nosotros en la actualidad el niño significa destrucción, pérdida, ¿no? Muerte, ¿verdad? Problemas económicos, pobreza, enfermedad. Pero todo esto es algo del presente. Y esto es porque nosotros no enfrentamos de repente o no nos preparamos como deberíamos o como pudiéramos tal vez. Entonces, muy probablemente, no todos los fenómenos del niño nos causarían el mismo impacto o serían todos Ujú. los impactos negativos si es que tomáramos las lecciones del pasado, ¿no? Exacto. Y tal vez en algún momento, si es que nos preparamos como nación, nos preparamos como población también, de repente podemos aprovechar este fenómeno, que no es tan fenómeno porque siempre está presente, ¿verdad? De Sí, repente claro. en el futuro va a estar más presente, pero tal vez lo aprovechemos y saquemos, digamos, provecho, ventaja de este fenómeno que al fin y al cabo es agua en un desierto, ¿no? Es agua en un desierto, que es lo que más necesitaríamos y es lo que más esperaríamos. Exacto. Uh-huh. Muchísimas gracias, Cecilia. Ha sido un placer para mí enorme conversar contigo. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. En este episodio hemos hablado desde la presencia del niño en el pasado, del Perú antiguo, su impacto en las distintas culturas y cómo éstas la han aprendido a afrontarlo, a usarlo y de repente hasta aprovecharlo, como hemos visto en la historia no es la historia, en el descubrimiento de los orígenes del adobe. Cecilia, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer para mí conversar contigo. Y bueno, esto ha sido Ciencia al Día y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.